El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de arreglarse con ellos en un denario por día, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: «Id también vosotros a mi viña, os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia el mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron: «Nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Id también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: «Llama a los trabajadores y págales, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo diciendo: «Estos últimos han trabajado solo una hora y lo has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el calor». Él replicó a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos arreglamos por un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos». Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, es muy bonito poder celebrar la fiesta de San Pío X, Papa, un Papa del siglo XX, de comienzo del siglo, que pasó primero por una etapa de párroco, era un cura de pueblo, como se dice, después fue avanzando en su vida eclesiástica, fue ordenado sacerdote muy joven, se hizo una excepción con él y ya con 23 años ya era sacerdote. Pero tenía una formación muy buena, una familia muy católica que lo fue orientando desde el comienzo en la verdadera doctrina, en el amor a la Iglesia, al Evangelio. Por tanto, fue un sacerdote ejemplar que rápidamente fue siendo escogido para cargos mayores como obispo y prontamente también papa. Bueno, fue un papa muy especial, un papa muy querido por el pueblo, pero también muy fuerte en su doctrina, un verdadero profeta. Para comenzar, se le recuerda porque él tenía un gran amor a la Eucaristía. Entonces él quería que todos los niños se acercaran a la comunión. Y él fue el Papa que abrió la posibilidad de que niños ya de 7 años para arriba puedan celebrar la primera comunión.
Claro, eso no significa que hoy en día la pastoral lo permita, porque estamos hablando de una época que era muy católica, donde la fe se enseñaba desde la cuna y hoy en día no siempre es así, entonces a lo mejor se requiere más tiempo de preparación para recibir los sacramentos, para tener un compromiso mayor con la fe, con la Iglesia, con el Señor. Pero lo interesante de esta visión que tenía San Pío X era que la Eucaristía ojalá sea un alimento para todos los cristianos y en vez de poner barreras, ojalá muchos se acerquen a comulgar. Sin embargo, eso no significa que es como se dice en Chile, chipe libre, ¿no es cierto?, sino que él también era muy claro en su enseñanza y explicaba que no se podía acercar uno a la comunión de cualquier forma, hay que estar preparado y en ningún caso acercarse en pecado mortal. En ese sentido, el Papa habló muy duramente, muy fuerte, de una situación que había en esa época y que hoy en día se ha propagado más todavía, que es el modernismo. Hoy en día se conoce esto como el progresismo. ¿Qué significa eso? Significa una posición que hay dentro de miembros de la Iglesia, pero sobre todo de sacerdotes, diáconos, obispos, cardenales, teólogos, etcétera, personas que están conduciendo la Iglesia, que tienen una mentalidad que quiere adecuarse al mundo, que quieren ser, en el fondo, como decía el Papa, falsos profetas, ¿no? Porque los falsos profetas en el Antiguo Testamento y en todas las épocas son aquellos que no predican o no hablan en nombre de Dios para que se convierta la comunidad y se acerquen más al Señor, sino que son profetas que hablan agradando a la comunidad, como que le dicen cosas que a todos les gusta oír para recibir alabanzas, para recibir buenos puestos, para recibir ofrendas, para recibir un lugar de privilegio en la comunidad. En el fondo son aquellos profetas que hacen componendas con el mundo, ¿no?, que tienen compromisos de entrega más que nada para agradar a la gente y no a Dios. Eso se llama modernismo en buenas cuentas, ¿no? Modernismo significa estar a la moda, significa ir con los tiempos actuales, no ser tan anticuado, no ser tan exigente, tan retrógrado, dicen algunos, ¿no? Pero resulta que la verdadera fe hay que conservarla y muchas veces hay que resistir en un ambiente que se vuelve pagano, como en la época en que estamos viviendo hoy, en que verdaderamente muchas cosas, muchas enseñanzas de la Iglesia, tanto de fe como de moral, no se toman en cuenta, ¿no? Y se vive de una manera contraria a la enseñanza de Cristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Los pastores, los predicadores, los teólogos, los que tienen que guiar a la comunidad en nombre de Jesús, van a decir, no, tenemos que hacer un acuerdo con el mundo, con el tiempo en que estamos viviendo, para que venga más gente a la iglesia, para que nadie se sienta excluido. Entonces, de ahora en adelante no vamos a ser tan exigentes en materia de moral, en materia de fe. Vamos a hablar del pecado, sí, pero así como bien por encima. Vamos a tratar de explicar que todos se salvan, que no hay infierno, que no hay diablo, etcétera, para que nadie se sienta mal. Eso es modernismo, eso es progresismo, eso significa, como decía Jesús, que la sal ya no tiene sabor, que ha perdido su utilidad y no sirve más que para ser echada afuera, pisoteada con la burla de los hombres, ¿no? Bueno, eso decía el Papa San Pío X, fue muy fuerte y muy profético en su época y por cierto que hoy también esto nos llega mucho, ¿no? El Evangelio que hoy día escuchamos de San Mateo capítulo 20 dice que el Señor tiene una viña, la viña es la iglesia. Hay algunos que trabajan de buena manera en la iglesia y otros que trabajan con ese espíritu modernista, es decir, que no quieren servir a Dios, quieren caerle bien a la masa, al mundo, a la época. Entonces Jesús va a discriminar ahí, ¿no es cierto?, y va a decir quiénes son los que realmente lo sirvieron. Hay algunos que estuvieron todo el día trabajando en la viña
En cambio otros trabajaron 1 horita al final y el Señor quiso pagarles su salario a ellos primero y les dio 1 denario, igual que lo que había pactado con los primeros. Entonces los primeros que habían trabajado todo el día dijeron: Señor, pero esto es injusto, nosotros hemos aguantado el peso del día, el calor del mediodía, y nos pagan lo mismo que a estos que trabajaron 1 hora. ¿Cómo puede ser? Entonces le dice: ¿acaso no habíamos pactado en 1 denario? Si yo quiero darle a estos más porque tengo amor, porque tengo bondad, ¿de qué te quejas? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Que Dios no mira tanto la cantidad, sino que mira la calidad. ¿Cómo estamos nosotros viviendo nuestra fe? No es un tema de cuánto hacemos, sino de cómo lo hacemos. En ese cómo está el amor. Seguramente esas personas que fueron contratadas en la última hora para trabajar en la viña tenían mucha gratitud porque se habían fijado en ellos, porque los habían incluido a última hora, porque realmente necesitaban llevar el pan para la casa y el buen patrón los escogió y les pagó esto, ¿no es cierto? Entonces se cumple aquello de los últimos serán los primeros serán los últimos. ¿Por qué? Porque los que se creen primeros, se creen con más derecho, no se dan cuenta de que trabajar en la iglesia, hacer algo por Jesús, no es un favor que le estamos haciendo a Dios, sino que es un regalo que Dios nos da a nosotros. Y tenemos que vivirlo con mucha gratitud y con espíritu de alabanza, siempre y nunca acostumbrándonos como en rutina a hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, esto vale para muchos de ustedes también, queridos hermanos, que vienen frecuentemente a la misa, que esto no se transforme en una rutina, ¿no? Que cada vez que vengamos a misa sea como la primera y la última, ¿no? Como decía el padre San Alberto Hurtado, que estamos celebrando en este mes: mi vida es una misa, y lógicamente que es una misa continua, decía él, ¿no? Toda la vida es una misa, porque estar en la presencia del Señor, la misa es acción de gracia, la misa es sacrificarse junto con Jesús, la misa es el momento de mayor intimidad con el Señor. Y esto hay que vivirlo plenamente, con mucha fe, con mucha devoción, con mucha gratitud, y no simplemente por cumplir. Es entonces una palabra fuerte, nos llega a todos, a los laicos, pero especialmente a nosotros, los sacerdotes, los obispos, los que estamos a cargo de la iglesia, para que no nos sintamos dueños de la viña, sino que nos sintamos humildes servidores que muchas veces hacemos la labor de mala manera y más que nada con mucha humildad y con mucha veneración a Dios que nos ha llamado. Tenemos que ir cada día sirviéndolo día a día. Y ciertamente pidiendo perdón, porque uno no hace las cosas como debiera y como la comunidad a veces lo necesita, pero tratando de hacerlo cada vez mejor dentro de las limitaciones humanas. Así el Señor nos verá con más misericordia y no nos presentaremos a Él con prepotencia, sintiendo que tenemos derecho frente a Dios, sino que todo lo contrario. Es el Señor el que tiene el derecho de que nosotros nos entreguemos cada vez con mayor afán y devoción a esta labor. Así sea. Amén.